ya le decía yo hace algunos minutos, Estados Unidos el día de hoy despertó con esta noticia que corta directamente el suministro de petróleo que cotidianamente envía Venezuela hasta Cuba, reaccionando obviamente el gobierno cubano y culpando al gobierno de Estados Unidos por la situación económica que vive la isla desde hace muchísimos años. Y quien conoce perfectamente el movimiento petrolero en Sudamérica, en Venezuela específicamente, es el especialista Ramsés Pech, y lo tengo justamente en la línea para hablar de este tema. Ramsés, qué gusto saludarle, buen domingo. Buenas tardes, Michelle, buen domingo. Gracias. ¿Cómo toma usted esta noticia del gobierno estadounidense? Bueno, ya lo hemos de esperar, era la segunda fase en donde iban a contraer el envío de petróleo crudo, sobre todo de Venezuela. Hoy vamos a tener un problema en Cuba en las próximas semanas, derivado de que más del 80% como genera electricidad necesitan petróleo crudo y algunos de sus derivados. Y esto creo que Cuba lo va a colapsar. Y hemos de recordar que Cuba, gran parte de sus ingresos hoy en día depende del turismo. Y si no tienen electricidad por ese sentido para cubrir la parte turística, muy problemático va a tener en cuanto a las divisas que pueda tener. Y bueno, esto podría adelantar una posible, no quiero llamarle amenaza a Ramsés, pero advertencia, o debería tomar los otros países como una advertencia de dejar enviar crudo hacia Cuba. Y tengo que ponerte el caso, el ejemplo de México, que desde hace 40 años envía en una venta inicialmente a Ramsés, pero ahora se ha convertido en una ayuda humanitaria a ese país. Sí, y lo que hay que hacer algo claro en México. México Pemex tiene en su formato que mandó el 15 de diciembre a la Bolsa de Valores, precisamente a la SEC, indicando, y está en la página 18, en donde indica que mandaron cierta cantidad de petróleo crudo a Cuba y el cual se facturó, porque querramos o no se tuvo que facturar y es un negocio, y hay que ver si ese dinero lo van a pagar o se va a tener que condonar la deuda para convertirse en ayuda humanitaria. Pero la realidad es que México creo que tiene que estar revisando en este contexto, derivado de la nueva forma geopolítica del petróleo crudo, como se va a estar negociando en los próximos meses. Así es. ¿Qué afectaciones hay a Cuba directamente por este corte de suministro de petróleo? ¿Y cómo consideras podrían implementarlo? ¿Accederá Delcy Rodríguez a este mandato de Donald Trump? Sí, yo creo que en la reunión que tuvo el presidente el viernes pasado, donde estaban las empresas más importantes y que como estaba Chevron ahí, vemos que vamos a tener un Venezuela que puede incrementar en su producción. Lo hemos visto del 2023 al 2025, su producción subió 300,000 barriles en 2 años, no había el dinero suficiente. Hoy, en el dado caso que las empresas regresen de nuevo al mercado venezolano, vamos a tener un posible incremento rápido, pero dependerá mucho sobre las condiciones que Estados Unidos implemente en cuanto a la seguridad y Venezuela sobre los cambios de las normas de cómo se va a hacer. Aquí Cuba queda a la intemperie porque dependía mucho del petróleo que le mandaba Venezuela, el que podía tener de los envíos que se van a China, y hoy México, pues hay que establecer si es que va a seguir mandando y ver cuáles van a ser las consecuencias. Creo que México debe de entender que ya hay consecuencias, estamos viendo una geopolítica muy difícil, estamos viendo a Irán, que está teniendo también problemas y es uno de los mayores productores también y exportadores en el Medio Oriente, y estamos viendo a parte de Siria, y mucho preguntan Siria qué tiene que ver. Pues por ahí pasan ductos hacia Turquía y de Turquía gas natural hacia Europa, y creo que en México debemos entender que la geopolítica ya cambió. Así es. La presidenta Claudia Sheinbaum decía, Ramsés, por último te pregunto recientemente, que México ha bajado la cantidad de petróleo que envía hacia Cuba. En caso de que se tomara esta decisión, pues vaya que apretaría bastante, aunque nos seguimos cuestionando dónde queda el petróleo que se envía a Cuba, porque pues vemos públicamente estos apagones y la falta de combustible. Es decir, no vemos la presencia o la ganancia de nuestro petróleo y el de otros países en la isla. No, porque la isla debe petróleo, no lo paga. En algunos casos no hay como tenía Venezuela. Venezuela tenía una deuda, por ejemplo, con China y pagaban casi entre 200 y 300,000 barriles para pagar su deuda. Cuba no tiene el dinero suficiente y Cuba se convierte en una deuda que es impagable, y la realidad es que vamos a ver muchos cambios y creo que en México debemos de entender esto. Si seguimos dando petróleo crudo a Cuba, nos vamos a quedar con muchos problemas en cuanto al Tratado de Libre Comercio, porque no sabemos cómo vengan los nuevos términos y condiciones y cuáles van a ser las expectativas que tenga Estados Unidos, porque si no, sin lugar a dudas, si nos ponemos a ver el mapa de América Latina, Venezuela se convertiría en el control a nivel mundial del precio del barril, porque si llegan a incrementar su producción en la próxima Sí, década a los 3 millones de barriles que producía, pues Cuba es un punto fundamental del paso en donde se podría convertir en algo estratégico, sobre todo bien. para Estados Unidos y todos los aliados. Bien, Ramsés Pech, gracias como siempre por la disposición.
Gracias, que tengan un buen domingo, cuídense. Gracias por su colaboración. Pues ahí están los puntos de vista sobre esta decisión de Estados Unidos sobre Venezuela y Cuba.